Buenas tardes, estimados amigos cubanos y a todos quienes pueden contactarse por este medio de las presentaciones enmarcadas en el módulo 7 titulado Las neurociencias. Continuamos en ello en tanto en el postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, dirigido por el doctor Rigoberto Pupo, atienden a este delicado tema que pareciera ser el tema de boga, el tema que está de moda, como decimos en Venezuela, y que está en boga en tanto pareciera que todo se atiende a la parte de las neurociencias. Vamos a ver ahora específicamente qué pasa con las neurociencias en la educación. Y para ello entonces, en esta asignación, vamos a atender de parte un poco delicado, en tanto se sustituya lo que realmente significa la palabra paradigma, en tanto no pudimos salirnos de la simplificación por siglos en la educación. ¿Qué pasa ahora con ese nuevo paradigma? ¿Por qué se afirma que la neurodidáctica constituye un nuevo paradigma educativo? Metodología que hemos tratado, como ustedes saben, hemos revisado la antología del doctor Rigoberto Pupo y de allí pues algunas referencias junto con las referencias que ya conocíamos del tema, y pues vamos a hacer algunas aseveraciones que jamás son definitivas porque lo vamos a hacer con una fina razón intuitiva que nos atañe como seres pensantes, y donde deviene de allí el hecho de ser persona profundamente cristiana. Y eso lo digo porque vamos a ver cómo vamos a concluir que el ser humano no solo es cerebro, como decía un famoso filósofo, y como Hermes luego dijo que como es arriba, es abajo. Él estaba hablando que como es en el cosmos, es en el cerebro. Cuando revisamos todas estas grandezas, nos preguntamos, ¿pudo haber sido el hombre el que las haya construido? Y desde luego tenemos respuestas definitivas en tanto seres pensantes que asumen su finitud. Entonces, aún cuando nosotros reconocemos que nuestro cerebro es extraordinariamente plástico, porque se puede adaptar a una estructura significativa a lo largo de la vida, porque se comunica y se fortalece en una sinapsis y que conlleva a aprendizajes de alto nivel, aún así sabemos que se inmiscuye lo que se denomina lo indecible, lo que no se puede descifrar, a lo que el hombre tiene un alto, hasta allí puede llegar. Y en ese disco duro rotatorio en el cual el hombre pretende colocar su propio neurotransmisor, como que si él pudiera ser el que dirija la vida, allí nos conseguimos con muchos puntos neurálgicos que discutir. Pero ¿por qué se afirma que la neurodidáctica constituye un nuevo paradigma educativo? Realmente, ¿cómo se denomina ese nuevo paradigma educativo? Y allí nos preguntamos entonces que estamos atendiendo a una neurociencia y neurodidáctica muy desarrollada, por ejemplo, en Europa, en España. Pero como por las obras nos conocemos, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué tan sensible y qué tan humana es la educación en Europa? ¿Cómo se comportan estos ciudadanos con respecto al mundo? ¿Qué tan vacío en la parte humana se consiguen los niños y las niñas en estos momentos, en estas zonas donde
se supone que tenemos un desarrollo de la neurodidáctica y neurociencia muy avanzada en las instituciones educativas. Entonces son preguntas que debemos de responder a la luz de las nuevas significancias y las lecturas a las cuales devenimos. Por ello voy a pasearme por 4 puntos importantes en estos rizomas, como ustedes ya conocen de mis investigaciones. El título indica que es un entramado que tiene algunos subtítulos, pero que no se separa a la hora de esa relacionalidad y de esa red compleja a la cual se une. Primero interpelo, ¿qué es eso de la neurodidáctica? ¿Cómo se aseveran algunas investigaciones respecto a cómo aprende el cerebro? ¿Y cuáles son los fundamentos neurodidácticos de la elaboración en las estrategias metodológicas? ¿Qué es eso de la neuroplasticidad? Que es realmente ese nuevo paradigma para la educación. Y algunas conclusiones que están en un comienzo en la neurodidáctica y, como siempre, respetando desde luego las referencias bibliográficas. ¿Qué es la neurodidáctica y cómo podemos nosotros, conociendo cómo aprende el cerebro, cómo podemos entonces enseñar? Distando, como siempre, que debemos de saber que nosotros enseñamos y en ese momento que enseñamos tenemos un proceso personal, el docente, de aprendizaje, pero que el aprendizaje en el estudiante es otra cosa. Cómo él aprende, cuáles son sus gustos, cuáles son sus colores nutridos, cuáles son las horas más adecuadas para ellos estudiar y cuáles son sus gustos personales. Pero también cuáles son sus costumbres, el hogar. Intervienen muchos elementos que inclusive pudieran estar relacionados con algunas desviaciones en el cerebro que impiden el habla o la memorización verbal o algunas pronunciaciones, algunos sonidos en el lenguaje que no son fáciles. ¿Será que se trata de niños que son disléxicos? ¿Será que sufren trastornos estructurales en el procesamiento de sonido y en algunas tareas visuales? Allí debo reconocer que la neurociencia ha aportado muchísimo. Antiguamente todos estos niños ya eran clasificados como que no podían aprender y eran apartados y estaban en la esquina de los ineptos. En las mismas universidades se dictaba mucho de diversas formas de averiguar cómo aprendías. Había un patrón y si ese patrón no lo seguía, pues tú no eras capaz de hacer una carrera universitaria. Entonces aparecía el famoso coeficiente intelectual, donde con mucha coincidencia todos los que eran de raza negra, todos los que estaban en la esquina de la ineptitud, ellos no eran clasificados para ingresar a una universidad. Entonces, en todos esos procesos de programas de entrenamiento, ahora vienen a intervenir en la neurodidáctica, por supuesto, intervienen la emoción, intervienen las inteligencias, los ambientes de aprendizaje, los tipos de comprensión en el lenguaje, en la memoria, en la lectura. Entonces ya hay una diversidad que está saltando ese piso reduccionista que nos hizo tanto daño por años. El término neurodidáctica fue introducido en el currículo académico por Herbert Preiss, un experto en didáctica de la matemática, por cierto, y catedrático en Alemania en 1988. Es un neologismo que empleó para denominar una concepción de la educación basada en la neurociencia, que ya hemos venido estudiando en las anteriores asignaciones, que nos dice cómo aprende el cerebro, cómo aprende realmente el cerebro. Y por supuesto, luego Lexington en su libro Humanos y Cerebros, en 1983, nos dice cómo es esa disonancia que existe entre las ciencias cognitivas y los procesos de aprendizaje en las escuelas. Entonces la neurociencia es el abordaje y el estudio interdisciplinario del cerebro que rescata para ello a la neurodidáctica con las nuevas tecnologías, con esas resonancias magnéticas funcionales en las cuales se puede visionar algunas áreas del cerebro que antes eran
prohibitivas. ¿Por qué? Bueno, porque es que las tecnologías ahora, junto con los cálculos matemáticos, hacen entonces posible visionar partes del cerebro que eran prohibitivas. Pero aún así, el cerebro es un órgano por explorar, al igual que lo es la vida, al igual que lo es el universo, porque allí interviene la indecibilidad en la cual el hombre no puede tocar. El cerebro se encuentra dividido en dos grandes estructuras o hemisferios. Lo estamos recordando de las discusiones que hemos tenido de las neurociencias. Esos hemisferios se encuentran interconectados por unas fibras nerviosas que son alrededor de 200 millones, mucho más de la cantidad de estrellas que podemos tener en el cosmos, que le permite interactuar con el mundo de forma unificada como un todo. Es importante acá, y es una de las críticas que se hace a las neurociencias, que podemos pensar en este cerebro de colores, en este lado se encuentra el amor, en este lado está el baile, en este lado está la música, en este lado están las matemáticas, pero no, señores, el cerebro es un todo, y piensa como un todo, solo que hay partes de él que provocándose de manera adecuada se pueden provocar cierto desarrollo de algunas inteligencias que al fin y al cabo son inteligencias complejas. Entonces, la neurodidáctica, que fusiona la epistemología de la neurología y las ciencias cognitivas, la psicología del aprendizaje y la pedagogía, van a aportar, acompañado de un cambio en el proceso de enseñanza, junto con la neurobiología, para aportar a unas teorías didácticas que sean novedosas y que mantengan ante todo al cerebro emocionado. Sí, emocionado, porque es que científicamente si hay un resultado inmenso de las neurociencias, que es el resultado de la vida misma, es que las emociones desempeñan un papel decisivo en la formación de la memoria. Porque a todo aquello que hemos vivido y que nos hemos emocionado grandemente, es difícil de olvidar. Y ese es un resultado que debe traer la neurodidáctica, en primer lugar, para enseñar, mantener al estudiante emocionado. Para eso hay que conocer particularmente cada uno de los estudiantes, porque es que nuestro cerebro es como un ADN, es único para cada uno. Entonces, esa neurodidáctica es una rama de la neurociencia que es de un conocimiento de neurofisiología, de los procesos mentales, que va a permitir luego diseñar estrategias para que los alumnos puedan entenderse de manera eficiente y efectiva, como objeto de promover un desarrollo que dé lugar a competencias complejas. Pero que aquí hay que tener cuidado. ¿Cómo es eso de efectivos y eficientes? ¿Cómo yo clasifico un estudiante para mí y digo que él es eficiente? ¿Porque repite todo lo que le digo? ¿Porque me confronta? ¿Porque no le gusta cómo lo digo? ¿Dónde se consigue la eficiencia? Esa manera hay que dilucidarla con un componente importante en la educación, que es cuál es la intencionalidad que tienes en esa formación. ¿Por qué? Porque puedes tener muchas técnicas, procesos y desarrollos innovadores, pero si tu intencionalidad es que el estudiante salga bien en las evaluaciones porque ha repetido adecuadamente un algoritmo, entonces no veo lo innovador en el proceso. Estarías entonces pensando en un animal, pite determinados movimientos y reflejos dependiendo de cómo se amaestre. Hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, habrá que pensar también en esa educación liberadora a través del conocimiento del cerebro. Y la neurociencia por sí sola no puede proveer el conocimiento necesario para diseñar enfoques eficaces en la educación. No habrá que implantar estas técnicas, sino que más bien habrá que ir a una educación y una emotividad entre la relación con la medicina y la biología, la psicología, para ver en ese flujo que es como un arco iris donde los colores se confunden, en mirar entre el reflejo de lo que se piensa como neurodidáctica y neuroeducación y cómo
la neurociencia realmente aporta a la investigación. Por cierto, no se olviden ustedes que el arcoíris realmente no existe. Es un reflejo en el cual el cerebro lo asume como tal, pero el arcoíris como tal no existe. En ese movimiento de colores y de pensar habrá que aceptar, desde luego, que en ese medio de esa plasticidad se debe observar entonces qué regiones del cerebro se pueden motivar para, con algunas actividades amenas, en una educación liberadora, donde existan gestos y conductas respetables a la condición humana, se pueda ir a influir en ambientes de aprendizaje para entonces constituirse en un paradigma complejo en la forma de estudiar. Pero esa forma de estudiar al individuo debe llevarse a una forma emocional en el cual nuestros propios pensamientos sean capaces de generar una neuroplasticidad y condicionar el comportamiento del aprendizaje. Cuidado con estas palabras que no son neutras. ¿Cómo será eso de condicionarlo? ¿Es el efecto reflejo y premio a la respuesta? En ese sentido, estudios recientes han demostrado que cuando el cerebro se mantiene emocionado, con una empatía y un optimismo y una sensación de bienestar, porque el cerebro también necesita estar alimentado, y hay una cantidad de minerales y de situaciones donde el cerebro no tienda a pensarse que en ese momento debe defenderse del mismo docente y del mismo hecho educativo porque se siente agredido de él. ¿Se ha pensado en eso, por ejemplo? Que la educación tradicional ha agredido la propia estructura neurobiológica del cerebro. ¿Cuáles son los fundamentos neurodidácticos en la elaboración de las estrategias metodológicas? Bien, esos fundamentos neurodidácticos, como ese viaje a la neurodidáctica, es construir significados a partir de conceptos estructurales mediante la conceptualización de estos en relación a una situación problemática actual. Análisis de conceptos en base a criterios epistemológicos e históricos, recordando que los conceptos y las definiciones tributan a los avances tecnológicos y a la subjetividad del autor como resultado de la interacción de la realidad. Son palabras de Carlos Garrido en 2003. Pero también sigue diciendo Carlos Garrido que debe haber en esos fundamentos neurodidácticos una interacción con sus pares, esa educación humana en la cual el estudiante se siente querido, se siente acogido, ese verdadero segundo hogar donde esos problemas a los cuales se le presentan para ir a resolverlos no se convierten en quimeras en las cuales el estudiante siempre sale perdiendo, porque en los ojos y en la mirada del docente nada de lo que aporta es bueno para él. En esos fundamentos neurodidácticos debe haber planteamientos de problemáticas, hipótesis y fundamentación de la motivación a investigar y a las implicancias sociales en un diseño experimental y resultados. Debe haber, diría yo, un análisis documental transdisciplinario que se investigue cómo el estudiante venía investigando. El estudiante es un investigador nativo, pero no de la escuela, nativo del hogar. ¿Cómo esa investigación sigue trascendiendo en el hogar? ¿Cómo se desarrollan estrategias orientadas a esa investigación y a ese pequeño científico que está allí esperando ser tomado en cuenta, promovido, a ese pequeño Albert Einstein, ese Newton que está allí, sumiso, temeroso, que espera ser amado para en la exploración de su potencial, él podrá llegar a ser un hombre al servicio de la humanidad profundamente feliz? Y es que habrá que relacionar lo aprendido mediante un análisis crítico del contexto, y allí interviene el hogar, la cotidianidad, la cultura, establecer proyecciones e innovaciones en función de la integración. Y por ello, la información descubierta en las últimas décadas ha conformado que el cerebro retiene su plasticidad a lo largo de toda la vida, y que debido a la plasticidad sustenta el aprendizaje, podemos aprender en cualquier etapa de la vida, aunque de forma un tanto diferente en diferentes etapas. Sí, porque las diferentes etapas marcan una motivación distinta, marcan un emocionar distinto y marcan una forma de vida distinta. Dense en cuenta que muchas cosas que se han aprendido del cerebro luego se sabe que no son. Se pensaba que el cerebro
envejecía tanto que iba perdiendo una cantidad de neuronas y realmente no es así. Se piensa que apenas se usa una parte del cerebro y tampoco es así. Se usa todo el cerebro. El problema es cómo se usa en cada situación para explorar y motivar a aprender. Ese aprendizaje y esos procesos psicológicos, como la experiencia y la plasticidad, nos llevan entonces a una significancia y un estudio de un conjunto de neuronas que vamos diviniendo en estos estudios y que vamos a ir intercalando en estas grabaciones, que es por un lado la neurociencia y que es por un lado la neuroeducación y por supuesto la neurodidáctica. Yo particularmente no confundo neurodidáctica con neuroeducación ni neuropsicología, aunque estén relacionadas, porque tampoco puedo confundir educación con didáctica o pedagogía o aprendizaje o enseñanza. Se ha sugerido que el sistema de neuronas espejo pueden desempeñar un papel más amplio en la condición social al permitir la comprensión de actividades en un vínculo de empatía y desarrollo. Sí, porque es que el cerebro es profundamente imitador, siempre y cuando no se sienta agredido, siempre y cuando ese defensor que está allí de la vida no se sienta agredido. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con el ejemplo que el niño tiene, porque es que el niño, como dicen por allí, es una esponja en la cual él va aprendiendo y él necesita discernir entre lo que conviene y lo que no conviene. Es muy importante al niño enseñarle ese proceso de discernimiento, porque él siempre va a estar sometido a situaciones que no son convenientes que aprenda. Por eso él debe tener entonces el don del discernimiento en el nombre de Cristo para poder ver con qué se queda y qué deja salir de allí. En esa neurodidáctica que aboga por un conocimiento en el funcionamiento cerebral que son responsables del aprendizaje, hay que conocer las funciones mentales que impulsan el aprendizaje y ocuparnos con la neurodidáctica de hacer clases que favorezcan al aprendizaje de estudiantes, de niños felices que se quieran quedar siempre en la escuela. Habrá que diferenciar, como dice Francisco Mora, porque cuando estoy dando clases y tengo una cantidad de estudiantes aburridos y en algún momento ellos miran por la ventana y miran una jirafa que va corriendo, ¿por qué todos quieren ir a mirar a la jirafa? ¿Qué está pasando allí? Entonces, esa emoción y esa motivación y creatividad debe estar siempre presente. Algunas fórmulas y reglas que les repito que no estoy muy de acuerdo, pero algunas formas de hacer la didáctica distinta. Por ejemplo, aparece lo que se llama la clase invertida, que consiste en invertir el proceso tradicional de clase. Se trata de hacer que los niños y niñas sean encargados de buscar y desarrollar los contenidos en casa por su cuenta y aprovechar la hora de clase para hacer trabajo y exponer sus dudas al profesor. El educador se limita a servir de guía y de andamiaje a su aprendizaje. Un poquito delicado el asunto, porque repito, el estudiante no tiene el suficiente don de discernimiento entre lo que conviene y no. Entonces, en ese aprendizaje colaborativo con un grupo reducido de aprendizaje de estudiantes, se puede ir a elaborar e interpretar informaciones para dar un papel activo a los niños y niñas y que permitan que ellos sigan un ritmo de aprendizaje adecuado. Pero también esquematizar y exponer información, pequeños videos. La parte visual es sumamente esencial en el niño. Esa parte motivacional con mapas conceptuales en los cuales se experimente y se exponga en clases flexibles, donde se salga de esa aula física que se llama escuela y se vaya a hacer trabajos de campo, donde existan dinámicas en aspectos lúdicos del compañerismo, el contacto con la naturaleza, son espacios de alto nivel provocativo para aprender. Y en esa neuroplasticidad, que es el nuevo paradigma para la educación, que trae como consecuencia la neurodidáctica, podemos decir que estamos en constante evolución y que a pesar de que es un concepto que es nuevo, que incluye el conocimiento de neuronas, sinapsis y corteza, lo que quiere decir que entonces necesitamos desde luego un docente transdisciplinar. Ese docente tendrá que salirse de su zona de confort, de lo que cree que ya sabe, que piensa que lo sabe todo, e ir a estudiar de cerebro, de biología, de psicología y de las nuevas maneras en las cuales se debe ir continuando e informando con los resultados
de la neurociencia, la neurodidáctica, de los nuevos resultados, de las experiencias vitales para llevarlas al aula. Y allí entonces resulta trascendental la demostración que el mero pensamiento provoca la neuroplasticidad, porque esa plasticidad cerebral permite a través de un entrenamiento mental adecuado que los docentes generen creencias que permitan salirse de lo que se pensaba que no era posible. Por ejemplo, en las matemáticas, que no era posible que pudiera aprender matemáticas, habían sido ya catalogados como imposibles futuros matemáticos, pero resulta que ellos tienen modos y formas de presentarse que en una red sinérgica pudieran ellos mejorar sus habilidades y entender desde los conocimientos previos que tienen de la matemática que ellos pueden llegar a ella sin ningún problema, entendiendo como dijo Richard Field, que la matemática es creación humana y que el hombre la puede dominar. Por ello, debemos estar pendientes entonces en ese estudio del cerebro, por ejemplo, de la dopamina, que es un neurotransmisor que trae importantes implicaciones educativas porque interviene en procesos de gamificación en los cuales la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo va a ir a buscar, por ejemplo, en niños con trastorno de atención, con hiperactividad, de ver cómo en esos núcleos se consiguen algunos mediadores que permitan conseguir estados de ánimo un poco consolidados para la atención. En la práctica, los docentes hemos de activar este sistema de gamificación de la dopamina con gestos, miradas, conductas agradables. Nuestro lenguaje no verbal desempeña un papel importante en la transmisión de los componentes emocionales. Además, como hemos comentado anteriormente, lo novedoso implica que todos podemos mejorar y que los docentes tenemos la responsabilidad de conocer cómo funciona ese sistema biológico complejo llamado cerebro, que surge de todo lo relacionado y que implica una conducta y un pensamiento humano. Y por ello la capacidad de imitar es la base de la cultura humana, y con esa transmisión de conocimiento debemos estar pendientes. ¿Qué queremos que imiten de nosotros? ¿Qué andamos repitiendo nosotros para que un niño lo lleve a cabo? ¿Es conveniente ello? Entonces tenemos que mirarnos en esa activación de esas neuronas espejas, porque el genio nace o se hace. El cerebro de Albert Einstein fue estudiado por mucho tiempo y los científicos comprobaron que los factores genéticos y la manera como se divertía y se emocionaba tuvo mucho que ver con el desarrollo de su inteligencia. En la práctica no todos aprendemos de la misma forma, ni todos tenemos los mismos intereses, y en un modo cambiante como el actual, en que la diversidad de información va a resultarse de unas inteligencias complejas que son múltiples y que cada una deviene de la otra y que una permite ascender a la otra, es importante entonces desarrollar en espacios y ambientes de aprendizaje en estos nuevos tiempos entornos que fomenten la creatividad y la colaboración. Pero cuidado con esto, porque puede hacer rey en el aula al medio, al instrumento, y no al estudiante, y mucho menos a lo que quiere que se aprenda. Hay que tener mucho cuidado con este asunto. Bien, y en las conclusiones le quería decir, en estas conclusiones, que siempre son conclusiones de apertura, que la capacidad de generar nuevas ideas y de generar sinapsis en un proceso mental para aprender da pasos para que el aprendizaje se dé y que se puedan generar respuestas cerebrales de manera tal que se aumente el aprendizaje por descubrimiento en la resolución de problemas en una actividad sensorial que permita mejorar en un ejercicio. Y desde luego ese funcionamiento del cerebro tiene que ver entonces con una implicancia en la buena nutrición de esa función cerebral, en las escuelas, centrándose en el crecimiento, en los nutrientes, en esa conciencia científica que nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo, en un buen funcionamiento y que nos lleva a pensar entonces que la mayoría de nuestro cuerpo en el cerebro, estando constituido de una manera con buen humor y en una criticidad de felicidad, adaptado a una emotividad, podemos aprender de manera más. Y conviene, por supuesto, que nosotros
vayamos a discernir de una manera, sobre todo en los primeros niveles de educación, lo delicado que puede pensarse que significa educar. Esa posibilidad de orientación, pero también esa posibilidad de marcar vidas, con hechos y circunstancias que pudieran dar pauta para el desarrollo general del cerebro en futuros acontecimientos. En ese sentido es importante que el conocimiento del cerebro nos permita el desarrollo científico del estudiante para mejorar su calidad de vida, partiendo por la conciencia y, ¿por qué no las competencias? Pero competencias sanas en tanto se entienda la responsabilidad ética de educar y la responsabilidad. En ese sentido, para despedirme, quiero decirle que la experiencia en el pensamiento y el conocimiento del cerebro siempre va a pensarse, como lo dice Francisco Mora, que conocer el cerebro equivale a que yo conozca la mano antes de fabricar un guante. Entonces, es importante conocer cómo el estudiante aprende y cuáles son sus principales motivaciones y sentires, y por qué no todo lo que le puede llevar a no sentirse a gusto en el aula, para entonces llevarlo a lo que se llama un aula mente-espíritu, es decir, aprender con alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu en todo momento, todo lugar y en todo tiempo, porque debemos de desmitificar el espacio físico del aula y ahora lo estamos viendo, y estamos viendo cómo desde nuestras casas podemos aprender haciendo el esfuerzo de adaptarnos a. Y en las referencias tenemos las referencias de Meléndez, de Cuesta, las de Garrido, las de Cousi, y unas cuantas referencias que nos ha dado el doctor Rigoberto Pupo, algunas páginas web de importancia en la ciencia, en la comprensión del cerebro. Y como siempre en la despedida, como saben ustedes que siempre lo hago, dándole gracias a Dios por su inmenso amor, y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre y por siempre será mi más grande ejemplo de perseverancia. Seguimos en la batalla de las ideas por conocernos y marcar un mejor espacio que sea más humano y que siempre va a ser posible de ser mejorado. Bendiciones a todos.